¿Qué tal, amigos? Un placer saludarles de nuevo. Aquí estamos de nuevo para continuar con la serie de estudios Un futuro con esperanza. Y este es el estudio número 2. Estos estudios han sido preparados por el evangelista internacional, el pastor Robert Costa, y es para mí un verdadero placer compartirlo con ustedes. Estamos, como les dije, en el número 2, el estudio número 2. Y la pregunta es, como título de este estudio, ¿contesta Dios nuestras oraciones? Vamos al texto clave de estos estudios, Mateo 4:4. Vamos a leer Mateo 4:4. Vayamos a la Biblia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué les parece? Lo vamos a estar repitiendo al principio de cada estudio. Pero vamos a orar antes de entrar en las preguntas y las respuestas de este estudio, de esta oportunidad. Querido Dios, volvemos a buscarte. Y lo hacemos en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre en el cual podamos nosotros allegarnos a ti. Querido Señor, ven a dirigir nuestros pensamientos. Vamos a abrir la Escritura y necesitamos tu dirección. La imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amigos, vamos definiendo. ¿Recuerdan que les dije que contesta Dios nuestras oraciones? Es la pregunta a contestar durante este estudio. Vamos definiendo primeramente orar. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. ¿Qué te parece esa definición? Abrir el corazón a Dios como a un amigo, donde podemos presentarle a Él nuestras necesidades, tristezas, gozos, cuidados, temores. ¿Sabes qué? Nunca lo vamos a agobiar al Señor. Nunca lo vamos a cansar. Él nos conoce tan bien que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. No es indiferente a tus necesidades ni a las mías. Lleva a Él en oración todo lo que confunda tu mente. Ninguna cosa que de alguna manera afecte tu paz es tan pequeña que el Señor no lo pueda notar. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Estoy parafraseando un pensamiento del libro Camino a Cristo, página 92. Vamos pues al estudio número 2 en esta ocasión especial. ¿A quién se debe orar y en nombre de quién? Saben que esto es bien importante, porque a veces a los niños mismos los enseñamos a orar a Jesús. Quiero decirles que vamos a ver qué enseña la Biblia acerca de eso. Mateo 6:9 es el primer texto que vamos a ver. Mateo 6:9. Abre tu Biblia y busca Mateo 6:9 para ver a quién se debe orar y en nombre de quién. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto resuelve ya parte de la pregunta. ¿A quién se debe orar? Al Padre. Ahora busquemos Juan 14:9. Juan 14, versículo 9. En Juan 14, versículo 9, dice: y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Sabes qué interesante? Ese pensamiento pone a Jesús al mismo nivel del Padre. Así que por eso el Señor Jesús pidió: si oran, oren al Padre. Pero veamos el versículo 13. Ahí mismo donde estamos, en el capítulo 14, versículo 13 ahora. Dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿En nombre de quién o a quién se debe orar y en nombre de quién?
La Biblia nos enseña que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Esa es la respuesta. Ahora, la pregunta número 2. ¿Qué sabe Dios antes de que le pidamos? Ahí en Mateo, vamos a Mateo, capítulo 6, versículo 8. Mateo 6, 8. Y vamos a leer ahí. No os hagáis pues semejantes a ellos. Se estaba refiriendo a los fariseos. Porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Qué interesante. Él conoce también nuestra necesidad. Él sabe lo que le vamos a pedir, pero quiere tener una relación tan estrecha con nosotros. Por eso dijimos al principio, orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Y ahora si leemos el Salmo 139:4, dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Qué bendición creer en un Dios así, omnisapiente, todo lo sabe. Pero la oración nos acerca a Él, por eso es importante. Vamos a la pregunta número 3. Si Dios conoce todas mis necesidades, ¿por qué tengo que mencionárselas cuando oro? Es la lógica humana. Lucas 11:9. Lucas 11:9 y el versículo 10 también. Dice, vamos a contestar la pregunta, ¿por qué tengo que mencionarle todo a Dios cuando oro si Él conoce mis necesidades? Dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Noten, pedid es un imperativo. Pidan. Es necesario. Busquen, dice, y van a encontrar. Llamen y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. No dejemos de llamarle a Dios. Es la única línea que nunca encontrarás ocupada. Siempre es una línea libre, acceso libre al Padre en el nombre de Jesús, como hemos aprendido. Dice la pregunta número 4, ¿por qué no recibimos siempre todas las cosas por las cuales oramos? Santiago 4:3. Santiago 4:3. ¿Por qué no siempre recibimos todas las cosas por las cuales oramos? ¿Qué dice Santiago? Vamos a ver, primero, vamos a ver 3 versículos aquí. Ten tu Biblia abierta, porque es necesario abrir la Escritura, estudiarla, escuchar la voz de Dios. ¿Por qué no recibimos siempre todas las cosas por las cuales oramos? Dice Santiago, en primer lugar, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Interesante que a veces pedimos cosas que anhelamos, cosas que a veces pedimos precisamente cosas en vez de pedir fortaleza espiritual. Estamos tan deseosos de cosas materiales que somos invadidos por los medios de comunicación, por el comercio, y nos animan, nos invitan y nos convencen de que nuestros deseos vayan en esas. Pues pedís y pedís mal. Pero ahora, ¿qué dice el Salmo 66:18? Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Interesante. ¿Por qué no siempre recibimos? Isaías 59:2. Es el más directo. Es un mensaje directo a nosotros. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso a veces nosotros tenemos que confesarnos a Dios y decirle, Señor, reconozco que soy pecador,
pero apiádate de mí. Te lo ruego en el nombre de Jesús. La pregunta número 5 es bien interesante. ¿Qué requisitos debemos cumplir para que Dios conteste nuestras oraciones? Vamos a ver ahora en Jeremías 29, versículo 12 y 13. Jeremías 29, versículo 12 y 13. Jeremías 29, repito, 12 y 13. Fíjate bien lo que dice. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Debemos allegarnos a Dios. Ese es el requisito, hacerlo de todo nuestro corazón. Todos tenemos necesidades, todos tenemos angustias, ansiedades. Pongámoslas a los pies del Señor y de todo corazón alleguémonos a Él. Vamos a la pregunta número 6, que tiene que ver con lo mismo. ¿Cómo puedo obtener la respuesta a todas mis oraciones? Primera de Juan 3, 2. Primera carta de Juan, está ya cerca de Apocalipsis. Primera de Juan 3, 2. Fíjate bien lo que dice. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Toma nota de esto, porque es la manera en que podemos obtener respuesta a todas nuestras oraciones. Guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Qué clara es la Biblia. Tenemos la oportunidad, todos tenemos acceso al trono de la gracia de Dios, todos. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán bajo hayas caído, tienes ese privilegio si confiesas al Señor tus faltas y le dices, acéptame, soy pecador, reconozco, pero necesito una respuesta de tu parte. Vamos a la número 7. ¿Con cuánta frecuencia es apropiado orar a Dios? Vamos a ver dos textos. El primero está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. 5:17. Dice así, unas 3 palabras solamente, orad sin cesar. ¿Con cuánta frecuencia es apropiado orar a Dios? Puedes orar sin cesar. Algunas veces me dicen, pastor, a veces estoy tan ocupado que no tengo tiempo ni para orar. Pero la Biblia enseña orad sin cesar. Quiere decir que tu pensamiento lo puedes tener conectado a Dios de manera permanente. Hazlo y verás qué buenos resultados vas a tener. Dice Romanos 12:12. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Que los momentos de dificultad no nos aparten de Dios. Orad sin cesar y constantes en la oración. Por eso responde la pregunta con cuánta frecuencia es apropiado orar a Dios. Porque algunos creen que se ora solamente por los alimentos y se acostumbran tanto que a veces les piden que oren y oran por los alimentos en vez de orar por otra cosa, porque tienen tan metido en la cabeza, ¿verdad?, ese hábito. Pero debiéramos tener el hábito de orar sin cesar y de ser constantes en la oración. La pregunta número 8 dice, ¿la oración de quién es abominable delante de Dios? Proverbio 28:9. Proverbio 28:9. La oración de quién es abominable delante de Dios. ¿Quieres saber? Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Interesante. Y la 9 dice, la pregunta 9, ¿qué 3 cosas debemos hacer que son indispensables para que nuestras oraciones sean contestadas? Ahí en Mateo 7:7 lo dice claramente.
Mateo 7:7. ¿Qué 3 cosas debemos hacer? Pedid y se os dará. Pidan, no tengan temor pedirle a Dios. Buscad y hallaréis. Busquen a Dios en oración. Llamad y se os abrirá. Debemos llamarle constantemente. Marcos también, apoyando esa idea en el capítulo 11, verso 24, dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed, lo recibiréis y os vendrá. Hermanos, qué gran bendición. Dice Juan 11:41. Si recuerdan ustedes aquel caso cuando Jesús llamó a Lázaro de la muerte. Dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Hermanos, Jesús quiere que, como Él dependía del Padre, dependamos nosotros también. Y habrá maravillas. Viviremos, experimentaremos maravillas. ¿Qué decisión tomarás ahora? Puedes decirle a Dios: Señor, de aquí en adelante yo voy a orar de manera constante a ti. Te invito a hacerlo. Quiero hacer la oración final de este estudio número 2, confiando nuestras vidas a Dios y pidiéndole que nos ayude a orar de manera constante, a pedirle, a buscarle, a llamarle. Padre nuestro, gracias por ser nuestro Dios, porque hemos entendido hoy que debemos allegarnos a ti. No lo hacemos en méritos propios. Jesús nos ha enseñado a orar. Señor, ayúdanos a poner todas nuestras necesidades a tus pies. Ansiedades, problemas, temores, con la certeza de que tú nos vas a responder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, amigos, que este curso lo pueden adquirir. Solo llama a los teléfonos que aparecen en la pantalla de tu dispositivo y ahí encontrarás muchos textos de apoyo para este estudio. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos pronto.